Buenas noches. Dice el Papa Francisco que en una sociedad de la información que nos satura indiscriminadamente de datos todos al mismo nivel y termina llevándonos a una tremenda superficialidad, se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar críticamente y que ofrezca un camino de maduración en valores. Todas las semanas, desde aquí, desde Crónica de la Iglesia, no queremos otra cosa que brindarles informaciones eclesiales, todo lo mejor que podemos, para que ustedes puedan ponerse por encima de la superficialidad y adquieran una mirada madura y crítica, siempre en el mejor sentido de la palabra, del momento en el que estamos y de hacia dónde nos dirigimos. Miren a ver si esto les ayuda. Comenzamos. Empezamos por la apretada agenda del pasado sábado. El Colegio Diocesano de Infantes acogió el tercer Congreso de Catequistas, que reunió en esta ocasión a más de 150 asistentes, la mitad de la cita anterior el año pasado. Don Francisco presidió el Congreso, se unió a la preocupación y el desvelo de los catequistas y les insistió para que integren a los padres en la labor catequética. El delegado diocesano de catequesis realizó un balance muy positivo de todo, dio las gracias a todos y animó a no desesperar en las tareas, porque recordó: el amor siempre vencerá. Sacerdotes, religiosas y laicos han participado este sábado en el tercer Congreso Diocesano de Catequesis, que se ha celebrado en Toledo. El Colegio Nuestra Señora de los Infantes acogía un año más este encuentro, que comenzó con la ponencia de don Carlos Granados, quien insistió a los catequistas para que integren a los padres en la labor catequética. No podemos prescindir de la familia. Es decir, que apelar a los deseos del sujeto, claro que sí, esos deseos han nacido de un hijo y que además, en todo caso, el sujeto está llamado a ser esposo y ser padre. Con lo cual, no es posible prescindir de la familia. Tendremos que ver cómo habernosla con este sujeto, cómo suscitar en él lo que decía antes: si de mí ha nacido, si yo vengo de una familia herida, que de mí salga una familia sana. Cerca de 150 personas participaron en este encuentro, que contó con la presencia del señor arzobispo de Toledo, quien recordó que integrar a la familia en la catequesis será uno de los retos que se traten en el próximo sínodo diocesano. Seremos eficaces en la medida en que hagamos una alianza. Nosotros podríamos llamar una colaboración estrecha entre lo que podríamos llamar los padres, la familia, la catequesis, el colegio y la parroquia. O sea, realmente, como no haya esa interrelación y pues es muy difícil. Oración de madres en la parroquia de Consuegra, taller de Nazaret para el despertar religioso de la parroquia de Yepes o las charlas Café de Yuncos son algunas de las experiencias que se presentaron y con las que concluyó el tercer Congreso Diocesano de Catequesis en Toledo. Y a esa misma hora, pero en el Centro Diocesano del Apostolado Seglar, Manos Unidas celebraba su asamblea anual, que también estuvo presidida por el señor arzobispo. Esta asamblea pretende, de ordinario, hacer balance del último ejercicio, aunque este año además elegía a una nueva presidenta para sustituir a Antonio Juan Escuartero después de 6 años. Los votos recayeron en María Gómez, colaboradora de Manos Unidas desde hace 15 años en Sonseca. Queda un pendiente del nombramiento del señor arzobispo y del visto bueno de la presidenta nacional en Madrid. Los salones de Apostolado Seglar acogían este sábado la Asamblea Diocesana de Manos Unidas. El encuentro, que comenzó con la oración, estuvo presidido por el señor arzobispo de Toledo, quien reconoció el papel de esta institución en la Iglesia. Manos Unidas es uno de esos rostros más hermosos que tiene la Iglesia en el servicio. Es uno de lo que realmente es una institución que no es cuestionada, porque además del servicio lo hace de una manera tan profunda, tan transparente, con tantísima entrega y generosidad, con un gran voluntariado, ¿no? Tras la lectura y aprobación del acta anterior, se procedió a la renovación de cargos y designación de la nueva presidenta, Ana María Gómez, que colabora con Manos Unidas desde hace 15 años en la parroquia de Sonseca. Empecé en Manos Unidas pues hace ya muchos años, más de 15 años. Llevo en Manos Unidas colaborando, trabajando por los más pobres. Entonces me animaron este verano para ser delegada. Me pareció un mundo, me lo sigue pareciendo, y bueno, me lo pensé, recé, consulté, de todo, pero al final
Bueno, pues llegué a la conclusión de que era un servicio a los demás, un servicio a Manos Unidas. El encuentro concluyó con la celebración de la Eucaristía en la parroquia de San Julián, en la que el señor arzobispo de Toledo entregaba a los responsables locales de Manos Unidas los diferentes proyectos de desarrollo que serán financiados por parroquias e instituciones diocesanas durante 2025. Y esa misma mañana de sábado se celebraba también la asamblea anual del Instituto del Corazón de Cristo, que también presidía el señor arzobispo. Al cumplirse 4 años desde la fundación, también procedieron a la elección y renovación de miembros de la comisión permanente. Se trató el proyecto de consagraciones al Corazón de Jesús, que se está promoviendo a nivel internacional como preparación a la celebración de la fiesta del próximo 27 de junio. Y se compartieron experiencias de trabajo en el apostolado de las consagraciones al Corazón de Cristo. El Salón de Grados del Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo acogía este sábado la asamblea anual del Instituto del Corazón de Cristo. La reunión contó con la participación de algunos miembros de Hispanoamérica y Estados Unidos que se unieron de manera telemática. Este encuentro, presidido por el señor arzobispo de Toledo, celebró la elección de los miembros de la comisión permanente. Yo creo que ahora ha empezado una etapa nueva. Yo agradezco muchísimo al SINA, Padre Alsina, y a todos los que trabajáis, porque realmente se ha dado un impulso muy grande, ¿no?, a esta realidad, que no, en el fondo no es más que todos aquellos que tenemos esa pasión por dar a conocer el amor del corazón de Jesús a toda la humanidad, pues desde España o desde los que hablan también de lengua española, pero también incluso desde todas las realidades. A lo largo de la mañana también se abordó el tema de la recepción de la exhortación apostólica del Papa sobre el corazón de Jesús, Dilexit Nos, y en su saludo el señor arzobispo de Toledo reconoció que comparte con el Instituto del Corazón de Cristo el objetivo de promover esta devoción. Yo creo que reafirma los grandes objetivos nuestros, ¿no?, de lo que es el Instituto, ¿no?, del Corazón de Jesús, que trata por todos los medios pues de dar a conocer, sabiendo esa idea tan bonita que le dijo el corazón de Jesús al Padre Hoyos, que aquellos que promuevan la devoción y la espiritual corazón de Jesús, pues tienen con toda seguridad escrito su nombre en el corazón de Cristo, ¿no? Durante el encuentro se presentó un informe sobre el Congreso Cor Iesu Spes Mundi, que se celebrará en Valladolid del 6 al 8 de junio del próximo año, así como los fines de este instituto, que también hizo repaso de las actividades hasta ahora realizadas. Promover la consagración de las familias, que ese es un camino muy concreto que se ha seguido en la Iglesia, la consagración de las personas y de ahí la consagración de las parroquias. ¿Por qué? Porque las parroquias es el ámbito donde están todos. El Instituto del Corazón de Cristo es una realidad presente en nuestra diócesis desde el mes de agosto de 2020 y asume la tarea de dar a conocer el amor del Corazón de Cristo en Internet y a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram y también en X. La Catedral Primada acogió una vez más la celebración diocesana de la Jornada Mundial de los Pobres, que comenzaba con la celebración de la Santa Misa presidida por el señor arzobispo. Don Francisco recordó en su homilía que el Papa Francisco, con esta jornada, pretende que los pobres y necesitados entren en las comunidades porque la Iglesia los quiere y los acoge para que ellos se sientan en casa. También comentó que es una jornada para que nos sintamos todos dentro de la Iglesia, unidos a los pobres, dejándonos evangelizar por todos los que viven en todas las periferias. En nuestra archidiócesis de Toledo, por 4º año consecutivo, se ha celebrado la Jornada Mundial de los Pobres. La Catedral Primada acogía de nuevo esta iniciativa fundada por el Papa Francisco, que comenzó con la celebración de la Santa Misa. El señor arzobispo de Toledo presidió esta celebración, donde invitó a los pobres y necesitados a que entren a formar parte de nuestra comunidad y de nuestra familia. No os quedéis fuera. La Iglesia os quiere, os acoge, y también los que estamos, o los que también somos pobres, porque hay tantísimas pobrezas, tantísimas necesidades materiales, espirituales, de soledad, tantas cosas como todos necesitamos
también es verdad y sigue siendo válida esa frase que ha dicho la Iglesia desde siempre: a veces los pobres nos evangelizan, ¿no? En su homilía, el prelado toledano destacaba que nuestra cercanía a los más pobres y necesitados será la medida de nuestra vivencia y compromiso cristianos. A la luz del gran jubileo que comenzará en el mes de diciembre, don Francisco Cerro Chaves advirtió que estamos invitados a ser peregrinos de esperanza ante quienes viven en la adversidad. Quizás muchas veces el gran sufrimiento que tienen muchos corazones humanos insertos en cientos de pobrezas. Es impresionante lo que dice el Papa Francisco: quizás de las pobrezas más grandes que existen hoy es la soledad, incluso la soledad de los acompañados. Hay tantos hombres y mujeres que están solos y que se sienten aunque estén acompañados, ¿no? Pues esa soledad que sobre todo ha metido a la humanidad después de la pandemia, de tantas personas que viven realmente en tremendas soledades. Tras la celebración eucarística, los participantes pudieron disfrutar de un itinerario catequético sobre la imagen de la Virgen María en la Catedral Primada, a cargo de guías oficiales. En esta celebración diocesana del Día de los Pobres han participado voluntarios de las cofradías de la Santa Caridad, del Cristo Redentor, de la Esclavitud del Sagrario, del Descendimiento, voluntarios de Cáritas Diocesana y los diáconos permanentes. Tras la misa, los participantes hicieron un recorrido histórico por el Templo Primado. Al finalizar, en el acogedor claustro de la catedral, se celebró por cuarto año consecutivo una comida compartida entre todos los asistentes, en torno a 200 personas, todo gracias a la colaboración de donantes y de los voluntarios. Cerca de 200 personas participaron este domingo en la Jornada Mundial de los Pobres, que también contó con la comida en el claustro de la Catedral Primada. Las cocineras de la residencia Santa Casilda prepararon una paella, con las donaciones que recibieron de empresas colaboradoras con Cáritas. El postre fue donado por la Esclavitud de la Virgen del Sagrario, que ha querido así festejar su centenario en esta jornada. Y este año, como es el centenario de la esclavitud de la Virgen del Sagrario, pues queremos ofrecer a todos los asistentes el postre, con estas bonitas tartas que esperemos que les gusten mucho a todas las personas. Esta jornada ha sido posible también gracias a los voluntarios de las cofradías de la Santa Caridad, del Cristo Redentor, de la Esclavitud de la Virgen del Sagrario, del Descendimiento, así como gracias a voluntarios de Cáritas Diocesana de Toledo y los diáconos permanentes de la Archidiócesis, que se encargaron de servir la comida. Es una actividad más dentro del voluntariado, además perteneciendo a la Cofradía de Santa Caridad. Sabéis que colaboramos directamente, es una activa con Cáritas Diocesana, y a todo lo que nos solicitáis, pues es para nosotros un orgullo y un honor estar aquí participando de esta jornada, echando una manita a Cáritas. Los comensales que han participado en la Jornada Mundial de los Pobres pertenecen a los distintos proyectos que impulsa Cáritas Diocesana de Toledo. Hace apenas 2 semanas teníamos conocimiento del fallecimiento del tránsito a la casa del padre de Monseñor Joao Clá, figura no suficientemente conocida aquí en la Archidiócesis de Toledo, pero sí que conocemos bastante, tal vez no suficientemente, los heraldos del Evangelio, que es probablemente su aportación a la vida de la Iglesia. Para hablar de Monseñor Joao Clá, de su legado, de los heraldos del Evangelio, tenemos el gusto de tener esta noche con nosotros a probablemente una de las personas que aquí en la Archidiócesis pues más asociamos con los heraldos, que en este momento también ejerce como vicepresidente del Foro de Laicos de España. Y no es otro que don José Alberto Rugeles Martínez. Don José Alberto, buenas noches. Buenas noches, muchísimo gusto de estar de nuevo en esta casa, que siempre es una alegría poder participar de alguna actividad aquí. Muy bien, pues José Alberto, ha muerto Monseñor Joao Clá. Preséntanos quién era Monseñor. Monseñor Joao Clá Díaz era el fundador de los Heraldos del Evangelio y fundador también de 2 sociedades de vida apostólica, una clerical y una femenina, que hoy en día son las que llevan adelante todo el apostolado sacerdotal nuestro y a su vez la rama femenina que lleva diversas actividades también de evangelización similar a la que los heraldos llevamos, ¿no? Monseñor Joao Clá fue un hombre que desde muy pequeño
sintió un llamado de la providencia para aglutinar, reunir en torno de sí gente que quisiera llevar la fe y el amor a Dios, el amor a la Virgen y el amor a la Iglesia de una manera radical, de una manera que marcase la diferencia con un mundo en que cada día más se iba apartando de esa radicalidad del amor de Dios. Que es probablemente una de las cosas que os caracterizan. Este estilo marcial, este estilo como muy de entrega total, ¿no? Sí, está incluso el propio hábito que nosotros utilizamos, tanto los que hacemos parte de la Asociación Privada de Fieles de Derecho Pontificio, los Heraldos del Evangelio, como los sacerdotes y también las hermanas, tenemos un hábito. Yo lamentablemente hoy en día no lo estoy usando aquí por un problema de salud de la pierna, pero es un hábito que representa primero que nada una cruz que abarca de arriba abajo a la persona, una cruz como esta que yo llevo en la solapa, que define algo que nuestro fundador gustaba mucho. Él decía que tenía que ser una cruz, pero una cruz festiva. Y de ahí, inspirada en la cruz de Santiago, con alguna diferencia, en dos colores. El blanco, que significa la pureza, pureza de costumbres, pureza de ideales. El rojo, que simboliza la entrega, el amor a Dios y el amor a los hermanos por amor de Dios, con algo que lo caracteriza muchísimo, que son las botas. Las botas que muestran el deseo de evangelizar y llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo a todos los continentes, a todos los lugares. Y una cadena, esa cadena que simboliza, porque mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no llevan una correa? La cadena simboliza la esclavitud a la Santísima Virgen según el método de San Luis María Grignon de Montfort. Papa Juan Pablo II difundió mucho esta devoción y lo que caracteriza el lado mariano nuestro, lo recordaba don Francisco Cerro en el funeral que celebró el sábado de la semana pasada en nuestra casa Camarenilla, de la figura de Monseñor John Cla, es esa devoción a la Virgen, pero queriendo que la humanidad conforme su corazón al corazón inmaculado de María, para poder estar conformados evidentemente al Sagrado Corazón de Jesús. Muchas influencias, San Luis María Grignon de Montfort, las órdenes militares también, la etapa más notable de las órdenes militares. João Cla es un ciudadano brasileño, hijo de español y de italiana, sí. Que había tenido cierta instrucción militar, había hecho el servicio militar. No, él primero estudió Derecho, pero en determinado momento le tocó realizar el servicio militar. Y en esos tiempos del servicio militar fue muy interesante su militancia católica, ¿no? Él llegó y le dijo al superior que él tenía la costumbre de ir a misa todos los días y de comulgar todos los días. Y él no quería estar en el cuartel sin tener la oportunidad de recibir el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Entonces el oficial se echó así un poco para atrás y dice, soldado Cla, pero usted comulga todos los días. Y Monseñor respondió, sí, todos los días. Dice, pues usted va a seguir comulgando todos los días. Y ahí llamó a otro efectivo del ejército y le dijo, todos los días a las 6 de la mañana ponga un coche para que lleve al soldado Cla a misa y que comulgue. O sea, una cosa completamente inusitada. Y eso también es una de las características del alma de Monseñor John Cla, la audacia. Lanzar un bastón a lo alto y a lo lejos y que todo el mundo se quedaba un poco, bueno, pero ¿cómo y tal? Y sin embargo la providencia ayudaba para que aquel deseo que le había formulado en el alma se pudiera llevar a cabo. ¿Qué lugar ocupa en la vida de Monseñor João y en la fundación de los Heraldos Plinio Correa? Yo oí hablar de él por primera vez por boca del profesor Serrano Ceja. José Francisco. Sí. Todo lo que sale de su mano me merece todo el respeto, y habló de una obra de Plinio Correa de Oliveira que se llamaba Revolución y Contrarrevolución. ¿Qué lugar ocupa Plinio Correa en la fundación de los Heraldos? Primero que nada, el corazón de Monseñor John Cla, un lugar absolutamente fundamental. Monseñor John siempre dijo, y lo mantuvo toda su vida, que su maestro espiritual, quien lo formó a él, quien configuró su espíritu, fue el profesor Plinio Correa de Oliveira, autor de ese libro, una de sus obras más más importantes, Revolución y Contrarrevolución. Y el doctor Plinio siempre a su vez definía a Monseñor John Cla
como siendo su mejor discípulo, como siendo un discípulo que había conseguido colocar en símbolos, hasta en el paso de marcha que se utiliza en las coreografías que realizan los heraldos. Viste, me comentabas antes, el propio funeral de Monseñor John Cla, al inicio había una coreografía, y él decía, en ese paso está mi mentalidad. O Joan, decía el doctor Plinio, ha conseguido colocar mi mentalidad en una serie de cosas pequeñas, en la vida común, en el comportarse de los heraldos, que está en el orden de habitudines, de costumbres, el comportarse en la mesa, en el día a día, en la manera de hablar, en la manera de estudiar. Todo eso fue en el fondo la mentalidad del profesor Plinio puesta por don Juan Cla, por Monseñor John Cla, en las minucias del día a día. Y eso crea un estilo de vida, pero sobre todo un estilo de persona. Plinio Correa, entonces, ¿no es fundador, es inspirador o qué lugar ocupa en vuestro...? Es inspirador, claro, el fundador efectivo de los Heraldos del Evangelio, cuando se funda en 1999, fue Monseñor John Cla. A eso iba ahora. ¿En qué momento Joao Cla ve claro que su papel en la vida de la Iglesia es la fundación de los Heraldos? ¿Cuándo y por qué surge esto? A raíz de la muerte del profesor Plinio, Monseñor, pensando mucho y conversando incluso con algunas figuras del episcopado brasileño, llegó a la conclusión que era necesario, a esa realidad que ya existía entre los más jóvenes, que siempre fueron orientados por él, era necesario dar una configuración canónica. Y entonces, conversando en Roma, la Secretaría de Estado se le sugirió que la figura que debería tener los Heraldos del Evangelio al ser fundados era la de una asociación internacional privada de fieles de derecho pontificio. Y así fue como en el 22 de febrero, fiesta en la Cátedra de San Pedro del año 2001, la primera aprobación que dio San Juan Pablo II en el tercer milenio fue a los Heraldos del Evangelio. Posteriormente, y fruto de una inspiración del Espíritu Santo, Monseñor ve que es necesario que exista una rama sacerdotal que entienda de una manera completa el carisma de los heraldos, que asista a los integrantes, tanto de la rama femenina cuanto de la rama masculina, de los heraldos, pero que también desarrolle una actividad sacerdotal, evangelizadora, fuera de las casas de los heraldos. Y así fue como él y otros 15 más fueron ordenados en la Basílica del Carmen de San Pablo, fueron ordenados sacerdotes, con la presencia incluso al inicio de la ceremonia del cardenal Claudio Jumes, que después fue, que era arzobispo de San Pablo, pero que después fue prefecto de la congregación, hoy dicasterio, quiero decir, para el clero, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, Monseñor incentivó muchísimo que los sacerdotes tenían que entregarse por entero al servicio de Dios, pero en la dirección de las almas, con un esplendor en la liturgia que recuerde a la persona cuando participa de una Eucaristía que la actividad más importante de ese día que ella está teniendo es la participación de la misa, porque se está renovando allí lo más importante que aconteció en la historia, que fue el sacrificio de la cruz. Mencionaba Monseñor Jumes, probablemente una de las personas más influyentes en la Iglesia de Brasil y en toda Sudamérica durante algún tiempo. Incluso Bergoglio reconoce la influencia que tenía el cardenal brasileño en todo el episcopado de todo el Cono Sur. Y fue muy interesante, refiriéndonos a don Claudio Jumes, que estuvo en la bendición del Colegio Internacional de los Heraldos y que siempre fue muy cercano a Monseñor John Cla. Él le pidió en determinado momento, cuando el año sacerdotal, le pidió a Monseñor que enviase como superior, como presidente de los Heraldos y superior de la Sociedad de Vida Apostólica, Virgo Flos Carmeli, enviase una serie de ideas y de consideraciones de Monseñor al respecto del sacerdote y del papel del sacerdote en la vida del mundo de hoy, los peligros que el sacerdote tiene que enfrentar en la vida cotidiana, las tentaciones que puede tener, que en el mundo actual de este siglo no es la misma del siglo XII, es la misma del siglo XVIII,
y siempre valoró muchísimo la figura de Monseñor John Clam. Valoración que ha continuado. Ahora habrás visto que en los funerales estaba nuestro comisario, el cardenal Raimundo Damasceno, pero estaba el arzobispo de San Pablo, el cardenal Odilo Pedro Scherer, aparte de otros prelados. Aquí en la Archidiócesis de Toledo yo creo que la gente os tiene en la retina, saben de vuestra aportación a la música sacra, saben de vuestras misiones, procesiones marianas, jóvenes uniformados. Pero ¿cuál es el carisma? Más allá de las cosas que hacéis, luego hablamos de todas las cosas que hacéis, que no son pocas, pero ¿cuál es el carisma? Cuando hay que hablar de qué en realidad, a qué aspiran los heraldos del Evangelio, ¿cuál es el carisma de esta institución? ¿A qué se aspira? Se aspira sobre todo a la sacralización del mundo contemporáneo, a través de mostrar en todo la belleza de Dios. Lo hacía en referencia también don Francisco en su homilía en el funeral, ¿no? La belleza que salvará al mundo, una frase famosa de un escritor ruso. ¿Qué se trata? De en todo mostrar la belleza de Dios, con una profunda devoción a la Eucaristía, con una sentida devoción a la Santísima Virgen y con un amor incondicional a la Santa Iglesia, al papado, a la figura del Papa. Lo decía también don Francisco, ¿no? Que Santa Teresa, cuando murió, antes de morir, mejor dicho, dijo: muero hija fiel de la Iglesia, ¿no? Y decía don Francisco, se le puede aplicar a Monseñor John Clam esa misma frase, ¿no? A veces los sufrimientos vienen, decía el señor obispo, incluso de dentro de la Iglesia. Pero saberlos llevar desde el amor a la Iglesia y desde una fidelidad que Monseñor mantuvo siempre a lo largo de su vida al magisterio inmutable de la Iglesia, y con un amor y un fervor que transmitió a los demás, porque una cosa que tenía era esa capacidad de transmitir entusiasmo en sus hijos e hijas, ¿no? A menudo es así en la vida de la Iglesia. Él además tenía como referente a San Luis María Griñón de Montfort, no demasiado comprendido en su momento y también bastante denostado. Es una característica de los santos, ¿no? Ahora lo contemplamos y parece que todo se impone evidentemente desde el principio, pero a muchos les toca vivirlo con no poco sacrificio en el seno de la Iglesia. Los heraldos, ¿qué es lo que hacéis? Ya sabemos cuál es vuestro carisma. ¿A qué os dedicáis? ¿Misiones? Hay una panopla de actividades de evangelización. Dígase de paso, todas han sido inspiradas por Monseñor John Clam. En determinado momento él llegó a una reunión en el auditorio en San Pablo y dice: nosotros tenemos que salir. Se habla tanto ahora de la iglesia en salida, ¿verdad? Pero esto era mucho tiempo antes. Y dice, es necesario hacer misiones marianas, misiones populares en el fondo. Y es lo que se realiza aquí en la diócesis. Incluso hermano Carmelo y hermano Eric estuvieron hace, si no me equivoco, va a ser un mes o 3 semanas en la Vicaría de Talavera, en el pueblo donde es párroco el señor vicario episcopal de Talavera, don Juan. Y se lleva una imagen peregrina del Inmaculado Corazón de María, se inicia con una misa en la parroquia, siempre lo hacemos en unión y conjugados con los párrocos, y después se visitan hogares, se visitan hospitales, se visitan comercios, se visitan escuelas, todo lo que se pueda visitar se visita. Al comienzo algún que otro párroco dice, no, pero aquí la gente no va a querer y tal, y al final, oye, siempre, eso es siempre, es una regla fija. Al final, no, qué increíble cómo la gente se abrió, vino a la misa de despedida personas que yo no conocía, que nunca habían venido a la parroquia, y sin embargo vienen al final. ¿Por qué? Porque hay una gracia. La imagen de la Virgen expresa justamente esa bondad, ese deseo de que la persona se vuelva hacia su corazón. Decía don Francisco también, perdón, pero es que la tengo muy en la memoria porque fue hace 3 días atrás. Él decía, ¿no? El Monseñor John Clam quiso difundir la devoción a la Virgen, pero particularmente con Nuestra Señora de Fátima, por la vigencia que tiene el mensaje de la Virgen en Fátima. Conversión, mudanza de costumbres y, en el fondo, abrirse a ese amor de Dios que ella tanto lo transmite. Junto con eso están las actividades que también fueron fruto del Espíritu de Monseñor. La música como elemento de apostolado. Entonces, tanto en Cuaresma como en Adviento y por Navidad,
se realizan conciertos que son conciertos, sí, desde el punto de vista musical se pueden valorar más o menos, pero son bonitos, pero que tienen un contenido catequético. Antes de cada pieza, antes de cada interpretación, se hace una pequeña explicación que lleve a las personas, en el fondo, a un principio superior. Vamos a tener, no es propaganda, pero estamos en casa, vamos a tener en la Catedral Primada el día 12, jueves 12 de diciembre, a las 7:30 de la tarde, uno de estos conciertos, entrada libre, por cierto, y después al día siguiente en la Concepción de Goya, en la Basílica de Madrid. Se están convirtiendo en conciertos clásicos, ese y el que hacen desde la esclavitud de la Virgen del Sagrario. Del Sagrario y desde Cáritas, son dos clásicos ya de nuestro calendario. Otro apostolado que los heraldos llevamos a cabo es la preparación para la consagración a la Virgen según el método de San Luis María Guillón de Montfort. Ya tanto en América, pero no solamente en América, sino en Europa, en Australia, porque hoy en día por forma digital pues se llega a todo el mundo, ¿no? Y esas consagraciones están haciendo un bien enorme, en base a un libro que, como tú decías antes, fue olvidado durante mucho tiempo y su autor, San Luis, fue perseguido en las diócesis de Francia, solamente pudo desarrollar su labor en 3. El resto los obispos le habían prohibido. Y sin embargo es un santazo, como es San Luis María de Montfort. Bueno, se hacen esas consagraciones. Después existe el oratorio del Inmaculado Corazón de María, que va por casas, 30 casas, y tenemos en todas las diócesis de España, tenemos hoy en día eso. Aparte de las reuniones para jóvenes y reuniones para grupos de familias. Algunos rasgos de vuestro estilo de vida. ¿Lleváis vida comunitaria? Sí, tanto la orden primera, decimos orden por analogía. Sí. La rama masculina, que es la orden primera, la rama femenina, que es la orden segunda, tenemos casas donde se vive en comunidad, donde se lleva una vida con disciplina, con horarios, con muy buen clima entre los hermanos, como dice el Evangelio, ¿verdad? Y entre las hermanas. Y de ahí después de determinado horario, o sea, desayuno, primero la misa, después el desayuno, después oraciones en conjunto en la capilla, el oficio, en recitación del oficio y del Santo Rosario, y después ya a partir de las 10 de la mañana cada uno toca las actividades que tiene, que son muy diversas. Otro rasgo que la estética, ya hemos hablado de la indumentaria, muy significativa. Faltó hacer referencia al rosario. Llevamos el rosario siempre. Es verdad, llevéis el rosario colgando. Porque, aparte de llevarlo, lo rezamos diariamente, ¿no? Es un punto de honra de los heraldos. Pero también le llama la atención, o puede llamar la atención, la primera vez que se acerca uno a los heraldos del Evangelio, el estilo de vuestros oratorios, ese gótico flamígero con el que os gusta. Lo poco que me he acercado yo, tanto las basílicas que tenéis en Brasil como la Casa de Camarinilla, ese estilo tan decididamente clásico de... ¿Por qué ese estilo? No sé si esto... Sí, efectivamente. Yo creo que el que os conoce poco más o menos... Sí, don Francisco hacía referencia a una frase que entre nosotros se tornó ya famosa, ¿no? Cuando la JMJ de Río de Janeiro, varios obispos españoles al pasar por San Pablo estuvieron en nuestras casas, el cardenal Rocco, don Fidel Herráez, don José Rico, se me está escapando otro obispo, no me acuerdo quién, perdón, sí, don Alfonso Carrasco Rico, obispo de Lugo, y don Braulio. Don Braulio llegó antes, el cardenal Rocco y los demás llegaron 3 días después. Pero don Braulio, cuando entró en la basílica nuestra, en San Pablo, donde fueron los funerales de Monseñor John Cla, miró y dijo, para quien estaba al lado, decía, José Alberto, esto es Camarinilla en grande. Porque claro, las dimensiones de allá son otras, pero el estilo es el mismo porque lo hemos copiado aquí. ¿De dónde viene eso? Viene de lo siguiente. En determinado momento, cuando comenzó lo de las construcciones y tal, Monseñor John Cla dijo que él quería que nuestras iglesias, nuestras capillas, fueran un lugar donde la persona entrase y tuviese un deseo de llegar al cielo y un deseo de estar en estado de gracia. Y eso es, el que entra, todo el mundo dice, qué bonito. ¿Por qué? Porque el cielo no puede ser una cosa fea, sería una herejía, un absurdo de pensar una cosa de esa. Todo en Dios, todo en la Virgen es belleza. Entonces de ahí los colores, el ser, a mí, un querido amigo común, que no voy a decir el nombre aquí,
pero que es muy allegado tanto a ti como a mí, me decía al comienzo, oye, pero no son demasiados colores ahí en Camarenillo. Cuando en la Catedral Primada se limpió la capilla que está al final del claustro, comenzó a aparecer una serie de colores que hay, vamos, que es muy bonita. Y yo a ese amigo común le dije, ¿te acuerdas de tu frase? Y tal, y dice, tremendo, es verdad, es verdad. Pero, y es cierto, ¿no? Los vitrales, los colores, las formas, todo en el fondo es querer llevar a las almas hacia Dios. Y eso es fundamental. Es un apostolado que se hace de una manera tendencial, que es muy importante. Cuando se os sigue, se ve que hay también una rama a la que le imponéis unas capas blancas, que son colaboradores. ¿Qué son los colaboradores? Los colaboradores también se les llama por analogía terciarios. Son personas casadas o solteras que participan de la espiritualidad y de las actividades del carisma en los heraldos, pero que viven en sus casas, lógicamente, tienen sus obligaciones de estado de vida que tienen, que llevan, pero que tienen una adhesión, una participación muy importante en las actividades nuestras. Y por eso no tienen un hábito, lógicamente, pero usan una capa que también tiene la cruz. Y cada día, se va multiplicando tanto aquí en Europa cuanto en América, ¿no? Total, con el fallecimiento de Monseñor Joao, ¿cuántos heraldos sois en el mundo? Bueno, de vida consagrada, entre ellas y nosotros debemos estar cerca de 2.500 más o menos, porque tenemos casas en una cantidad enorme de países y presencia en 73 países, en algunos donde no hay casa, pero hay terciarios y hay actividades que se desarrollan según el carisma de los heraldos del Evangelio. Y comienza evidentemente una nueva etapa que no es, yo estoy de corbata negra, por una cuestión, ya que no puedo usar hábito, por lo menos hasta el día del aniversario de Monseñor, por respeto y por duelo. Pero es una mezcla de tristeza, evidentemente, al perder. Nuestro Señor lloró por su amigo Lázaro, al perder el contacto con Monseñor físico, y era lo que se sentía y se percibía en los funerales, una gran alegría, porque no es en balde que la Iglesia celebra la fiesta de los santos, el día natalis es el día que mueren, no el día que se nace. Porque la muerte, ¿qué es? La muerte es, en el fondo, el nacimiento para la verdadera vida. Cuando comienza la vida efectiva, es en el cielo. Santa Teresita decía que ella quería pasar el cielo y la eternidad, ¿verdad?, haciendo el bien. Nosotros estamos convencidos que San Juan Bosco pasa la eternidad ayudando a los salesianos, que San Ignacio de Loyola pasa la eternidad queriendo ayudar a los jesuitas. Pero tenemos certeza absoluta que a partir del 1 de noviembre de este año, fiesta de todos los santos, que fue bonita la coincidencia o la providencia, Monseñor desde la eternidad evidentemente va a seguir ayudando a los heraldos y con la manera española de él. Localizaciones, ¿cuál es la casa madre de los heraldos? La casa madre de los heraldos está en San Pablo, evidentemente, en el barrio de San Bento, que era un antiguo monasterio benedictino. Después está el seminario mayor, el seminario menor, que es una de las basílicas que vosotros regentáis. En el seminario menor está la basílica, que está afiliada a la basílica de Santa María la Mayor de la Basílica Española, Santa María la Mayor de Roma. Aquí tenemos casas en la archidiócesis de Toledo. Aquí en España, ¿cuándo llegasteis, por cierto? ¿Cuándo se inician los heraldos? Sí, ¿cuándo se inician los heraldos? Bueno, la etapa previa a los heraldos, la prehistoria, como decía un querido obispo español, comienza cuando el padre fallecido a raíz de la pandemia del COVID, Pedro Pablo Figueredo y don Carlos Alberto Suárez Correa, llegan en la época, ellos habían estado ayudando en Roma durante el concilio, eran muy jóvenes y vinieron aquí en esa época. Ahí comienza toda una etapa previa hasta cuando se fundan los heraldos. Pero tenemos casa en Madrid, en Getafe, en Valencia, en Gijón, en Cartagena y una representación en Zaragoza. ¿Y aquí en Toledo desde cuándo? Aquí en Toledo desde 1992, si no me equivoco. Yo no estoy desde el 92, yo llegué pontificado de don Marcelo, ¿verdad? De don Marcelo, que dijo, bueno, no los conozco, el tiempo dirá y los frutos dirá
como son. Y colaboradores muy estrechos de don Marcelo, como lo fueron el querido y añorado don Rafael Palmero, y don Santiago Calvo y don Juan Sánchez Rodríguez, Sí. pues decían que con el correr del tiempo, si don Marcelo estuviera, pues estaría muy contento porque se daría cuenta que sí, que valió la pena habernos aceptado en la diócesis. Y después la relación ha sido muy intensa con don Francisco Álvarez, con don Antonio Cañizares, muchísimo, tanto aquí cuanto en Roma y en Valencia. Con don Juan José Asenjo, he hablado ayer con él, Sí. y por supuesto ahora con don Francisco Cerro y con don Braulio, claro. José Alberto, ¿desde cuándo eres heraldo? ¿Desde cuándo soy heraldo? Bueno, evidentemente desde la fundación de los heraldos, que fue en el 2001, pero yo soy de origen venezolano, nací en Venezuela. Cuando estaba en el colegio, yo tengo un oído musical pésimo. Una vez nuestro fundador me preguntó, ¿usted canta? Yo digo, yo desafino todas las notas. Y me dijo, no se preocupe, que en el cielo todos vamos a cantar y nadie va a desentonar. Con lo cual eso me lo grababa a fondo en el alma. Porque siempre que encuentro a alguien, y si alguno de quien nos ve en la tele en este momento no canta porque no tiene oído, sepa que en el cielo va a cantar y no va a desafinar. Y pertenecía a la banda de guerra, se llamaba, del Colegio San Agustín del Paraíso, en Venezuela. Y allí nos dieron una charla, y la charla era América Latina, el continente de la esperanza, el continente del futuro. Y aquello a mí me impresionó. Yo tenía 14 años y, oye, esto es diferente a todo lo que había escuchado hasta ahí. Y a partir de ahí fue una larga evolución, la universidad, terminé Derecho y tal. Y siempre, después me fui a vivir a Brasil, viví 11 años en Brasil, 12 en San José de Costa Rica. Y a la muerte del profesor Plinio, don Juan Clá me sugirió, me dijo que por qué no venía a España, lo cual, pues, para mí fue una alegría, sin lugar a dudas, y he estado muy contento en estos años. O sea, tu trayectoria ha sido sobre todo en Brasil al principio, en los primeros años, y en España, ¿desde cuándo? Desde... Yo llego aquí el 30 de noviembre de 1995. Caramba, ya ha llovido. Ha llovido. Ya ha llovido. Tanto que ya hoy soy español. ¿Y desde cuándo colaboras con el Foro de Laicos de España? La colaboración nuestra con el Foro de Laicos de España comenzó cuando Juan José Rodríguez, delegado después de Apostolado Seglar en Getafe, era el presidente del foro. Un día nos llamó y dijo que él gustaría que el foro, que reúne a una serie de asociaciones a nivel nacional aprobadas ya sea por la Conferencia Episcopal Española o por el Pontificio Consejo de Laicos, en aquel entonces el Pontificio Consejo de Laicos, que quería que también los heraldos hiciéramos parte. Ahí nos integramos y después, 4 años después, si no me equivoco, pidieron que otras asociaciones presentasen candidatos para ser parte de la comisión permanente. Y ahí presentaron el nombre de uno y ese pues ha estado allí durante... Y has estado como vocal y actualmente como vicepresidente, sí, haciendo divulgación de todo lo que... Muy en tu línea, haciendo divulgación de todo lo que hace el foro. Sí, ¿no? el foro reúne asociaciones muy diversas. Es un lugar de comunión eclesial, es un lugar donde cualquiera manifiesta su opinión, donde en la comisión permanente están representados, es que no quiero dar los nombres si me olvido de alguno, pero la institución teresiana, Manos Unidas, el movimiento Edetania, me voy a escapar alguna, Asociación Católica de Propagandistas, Cursillos de Cristiandad, Heraldos del Evangelio y Fe y Luz. Y lo que dio origen CVX, que se originan en las congregaciones marianas, justamente de los jesuitas. Y entonces la comisión permanente se reúne una vez al mes. Tenemos 3 asambleas al año, 2 de formación y una estatutaria. Y colaboramos mucho, evidentemente, con la Conferencia Episcopal, porque depende de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida. Llevaría un montón hablar del Foro de Laicos, sí, que llevaría muchísimo. Bueno, pues aquí en Toledo tienen como referencia la Casa de Camarenilla, es visitable, ¿verdad? Sí, cómo no. Además que se coloca un Belén abierto al público a partir del 6 de diciembre hasta el 6 de enero.
pero durante el año hay gente que quiere ver el Belén y va y lo ve. Pero además los salones de nuestra casa se prestan para reuniones. Hace poco hubo una de la delegación, la del EJU, Sí. con don Daniel. Sí. Varias veces se han reunido también allí los sacerdotes del arciprestazgo, grupos de matrimonios. La brindáis para retiros, tenéis la casa abierta. Es una casa abierta. Y allí se puede informar del carisma, por supuesto. de cómo... Bueno, pues dejamos la invitación de que la gente os conozca un poquito más, que la gente se acerque. 3 invitaciones. A ver. Una para el concierto en la Catedral Primada, el día 12 a las 7:30 de la tarde. Otra para ver el Belén durante todo el mes de diciembre. Y una para que durante todo el año las personas que quieran acercarse puedan ir. Una cosa que sí me gustaría comentar es que el cardenal don Antonio María Rocco Varela, una vez que don José Cobo va a estar en San Feliu de Llobregat el próximo viernes, el día 29, no pudiendo estar don José, va a presidir el funeral por el eterno descanso del alma de Monseñor Jonclá, el cardenal don Antonio Rocco, y concelebrado por el cardenal Osoro y por 6 obispos más. Y también... Pues dejamos la invitación ahí. No quiere, y sobre todo que recen, porque es indiscutible que cada carisma que la providencia suscita para un determinado momento tiene que tener, y eso siempre lo decía tanto don Plinio como Monseñor Jonclá, la retaguardia de la oración. Estamos algunos en el frente para actividades y tal, pero lo más importante es quien reza atrás y que obtiene gracias para que ese carisma se desarrolle. Así que pedimos las oraciones de todos. Muy bien. Muchísimas gracias, José Alberto. Para mí es un placer estar contigo siempre y más aquí en los estudios. Muy bien. El señor arzobispo y el señor obispo auxiliar, que han participado esta misma semana de la gran Eucaristía por las víctimas de las inundaciones en Levante, está organizada por el Episcopado Español en la Catedral de la Almudena, se han dirigido también a la comunidad diocesana a través de una carta en la que convocan a una Eucaristía en funeral por el eterno descanso de todas las víctimas este sábado en el Templo Primado al filo del mediodía. Igualmente recuerdan que la colecta de este fin de semana en todas las parroquias es para ayudar a todos los damnificados. Son imágenes de la Eucaristía que los obispos españoles han celebrado este martes 19 de noviembre a las 7 de la tarde en la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, en memoria de las víctimas y de todos los afectados por la dana que ha asolado Valencia y el sudeste español. La celebración estuvo presidida por Monseñor Enrique Benavent, arzobispo de Valencia, y en ella concelebraron 107 obispos españoles junto con el nuncio, y se enmarca dentro de la 126 Asamblea Plenaria, que se está celebrando del 18 al 22 de noviembre en la sede de la Conferencia Episcopal Española de Madrid. Cuando pensamos en los fallecidos y en sus familias que han quedado rotas, en las personas que han perdido sus casas, su trabajo, en aquellas que se han salvado después de pasar una larga noche en una situación dramática y han vivido una experiencia que les marcará profundamente, nuestros sentimientos son tan profundos que las palabras parecen insuficientes para decir un mensaje de esperanza. Monseñor Argüello ha tenido palabras para los afectados por la dana, pero también para todos aquellos que se han volcado para ayudarles y para toda la sociedad española en su conjunto. La fraternidad ejercida en estas semanas es un indicador de la bondad que anida en el alma humana, como la respuesta adecuada a nuestra vulnerabilidad irremediable. Sí, podemos gritarlo de nuevo. El corazón humano está bien hecho, es hijo del amor y llamado al amor, pero está herido. En estos días también hemos visto la rapiña y el populismo de la antipolítica. Por eso la pregunta sigue en pie. ¿Quién nos librará de la culpa originaria, de la que brotan la codicia y la dominación? ¿Quién nos dará esperanza ante la muerte? Muchos están descubriendo en estos días que en la entrega de la vida se descubre el secreto de su significado.
Otra de las acciones que también convocará la Iglesia será una colecta este domingo 24 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, en todas las Eucaristías que se realicen en España en favor de los damnificados por esta catástrofe. En nuestra archidiócesis de Toledo, el señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez y el obispo auxiliar don Francisco César García Magán han escrito una carta a los sacerdotes, miembros de vida consagrada y fieles laicos, donde agradecen la generosidad y la solidaridad ejemplar de movimientos, parroquias y particulares que han querido llevar ayuda y consuelo a quienes han perdido todo. En la misiva invitan a todos ellos a que se unan a la Eucaristía que se celebrará este sábado a las 12 del mediodía en la Catedral Primada, una celebración que podrán seguir en directo a través de Radio Santa María de Toledo y Canal Diocesano de Televisión. El grupo agaliense, igual alguien lo recuerda, es un equipo de trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar, integrado por educadores católicos de todos los niveles y ámbitos, que busca iluminar desde la fe y con unidad de acción el mundo de la educación. Esta semana han celebrado su 7ª jornada diocesana de la enseñanza. El itinerario para la reflexión ahora viene dado por la carta pastoral del señor arzobispo titulada Una apuesta por el futuro, firmada el pasado mes de septiembre, dirigida a todas las realidades educativas de identidad católica en la Archidiócesis de Toledo. Una reflexión que tiene como finalidad seguir dando luz a la misión evangelizadora que se viene realizando en los colegios diocesanos. Desde el principio de mi episcopado aquí en Toledo, que voy a cumplir ya 5 años, me preocupaba muchísimo el tema de la escuela católica, y sobre todo me preocupaba muchísimo la formación, la educación de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, ¿no? Entonces, y había ideado siempre escribir una carta pastoral donde se explicase verdaderamente cuál es la aportación que hace la Iglesia en estos momentos a la educación, a la formación, sobre todo nuestra escuela católica, ¿no? Es el objetivo de este documento, la carta Una apuesta por el futuro, del señor arzobispo de Toledo sobre la pastoral en la escuela católica. No es más que transmitir aquello de buena noticia que es realmente el Evangelio, que es Jesucristo, y que no podemos dejarle al margen porque se perderían lo mejor de la vida muchos de estos niños y niñas si no se les apuesta por una formación integral donde aparezca verdaderamente lo que significa lo que el Evangelio es como apuesta, los valores cristianos y lo que significa verdaderamente de transformación de la persona. Esta carta pastoral reconoce la escuela católica como un servicio a toda la sociedad, especialmente a las familias, poniendo en el centro del aprendizaje a la persona y convirtiendo los colegios en lugares de acogida y de acompañamiento. Talavera de la Reina acoge durante este fin de semana sus ya 6ª jornadas Católicos y Vida Pública. Se trata, como recuerdan, de una iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas con el objetivo de reflexionar sobre el papel de los católicos en la sociedad. A través de esta iniciativa se pretende tomar conciencia sobre la tarea de los cristianos en la vida pública con una propuesta en el ámbito de los medios, en el testimonio familiar y social y en el de las finanzas éticas. Una respuesta a esta gran necesidad que se vive en la Iglesia española. Las jornadas Católicos y Vida Pública, organizadas por el Centro de Talavera de la Reina de la Asociación Católica de Propagandistas, suponen la apertura de un espacio para el pensamiento y la exposición de diferentes propuestas de acción. Durante 2 días, diferentes ponentes reflexionarán sobre la proyección de la fe católica en la vida pública y familiar, la evangelización y la ética en las finanzas y sobre cómo comunicar la verdad en tiempos de incertidumbre. La incertidumbre para el católico no debería existir, porque nosotros tenemos compuesta la confianza en aquel que más nos ama y en el Señor. Pero bueno, vivir en la sociedad conlleva que estás viendo pues, que los jóvenes no pueden colocarse, que no pueden tener vida propia, que no pueden formar una familia, que los puestos de trabajo se mueven, que no hay un empleo consolidado. Todo eso que rodea a la sociedad pues, genera incertidumbre en las personas.
Las jornadas comienzan mañana a partir de las 7 menos cuarto de la tarde y se cerrarán con una ponencia a cargo del nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito Cleofás, quien también presidirá la Eucaristía de clausura a partir de las 8 de la tarde. 2 días intensos de trabajo y formación que se abrirán con una ponencia a cargo del arzobispo emérito de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez. Entre los ponentes está también José Antonio Méndez, periodista y secretario de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas, que hablará sobre cómo comunicar la verdad. Será el sábado a partir de las 12 del mediodía. Abordar la libertad de los medios de comunicación al hilo de la reforma que ha habido reciente, más que la reforma, de la propuesta legislativa que ha tenido el Estado recientemente de controlar los medios de comunicación a través de determinadas medidas, y en ese ámbito pues va a intervenir José Antonio Méndez, periodista y miembro del equipo de comunicación de la Asociación Católica de Propagandistas, pues que nos va a dar su visión de este problema generado hoy en día en la sociedad, también en las redes sociales, de cercenar la libertad de expresión. Ya por la tarde a las 6:30, Jaime Trujillano, asesor financiero católico, expondrá a todos los presentes una propuesta de finanzas éticas. Tiene una propuesta ética para llevar al mundo de los negocios, que es invertir a través de fondos de inversión, a través de generación del dinero que tenemos para invertir, pero que esos proyectos de inversión vayan a empresas que verdaderamente son éticamente responsables, es decir, que sus inversiones pues, no vayan destinadas a financiar abortos o a financiar la trata que esto existe, la trata de personas o el negocio con personas, o simplemente a empresas que verdaderamente cuidan a sus trabajadores. Junto a las ponencias, el programa incluye momentos de oración y música. Mañana viernes habrá un concierto a cargo del grupo Peregrinos de María. El sábado a mediodía un testimonio de León Martínez, componente de Jacuna. Y a las 5 de la tarde ofrecerán su testimonio al grupo de las Hermanas Agustinas del Monasterio de la Conversión. Las jornadas se desarrollarán en el Centro Cultural Rafael Morales, en la Plaza del Pan, en Talavera de la Reina. Muy bien, pues hasta aquí nuestra crónica eclesial. Todo esto y mucho más pueden volver a verlo en nuestro cada vez más célebre canal de YouTube. Esperamos verles la semana que viene en el mismo sitio y a la misma hora para cerrar el mes de noviembre y darles información puntual de qué se cuece en nuestra iglesia local. Quédense ahora con la mejor programación que tienen a la mano, que es la que les brindamos aquí, en el canal diocesano de televisión. Cuídense mucho, hasta la semana que viene, que sean felices.